Buenos días, hermanos, hermanas. Qué gran bendición en esta mañana, en este primer día de la semana que nos permite el Señor hacer este culto para Él. Damos gracias a Dios por ese tiempo de alabanza, por ese tiempo también de la escuelita, por ese tiempo de oración. Y yo hoy quiero predicaros sobre el título que estabais viendo en vuestras pantallas, Hijo de David. Es un término usado en varios lugares de la Biblia y hay un trasfondo que me gustaría, dentro del tiempo posible que tenemos hoy, de poder desarrollarlo. Recuerda, el título de este mensaje es Hijo de David. Está basado en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 35 hasta el 37. Si tienes Biblia, por favor, acompáñame, vamos juntos a leerlo. Libro de Marcos, capítulo 12, versículo 35 al 37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Yo necesito que el Espíritu Santo me utilice para hablar una vez más a su iglesia. Reconozco mi dependencia absoluta. Por eso te pido, amada iglesia, que nos unamos juntos en esta mañana para pedirle al Espíritu Santo que me utilice para hablar su palabra. Padre, te damos gracias por lo que llevamos de culto, de reunión. Gracias por ese tiempo que hemos vivido en la alabanza, en la adoración. Yo ahora quiero presentarme delante de ti, reconociendo, Señor, mis limitaciones. Hemos leído tu palabra, que ya es bendita de por sí, pero yo te ruego que tú me utilices y que este tiempo que voy a predicar seas tú hablando a través de mi vida, a tu pueblo. Toma control en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este texto que Jesús menciona es el más mencionado en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando ahí Jesús está relatando, dice: porque el mismo David dijo al Espíritu Santo, dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se está refiriendo al Salmo 110. Cientos de años, más de 1000 años, el salmista David escribe inspirado por el Espíritu Santo, como aquí mismo Jesús dice, ese Salmo 110. Y ahí surgen algunas profecías tremendas, maravillosas, las cuales el pueblo de Israel conocían y creían. Y ahí está hablando David de una conversación. Algunos comentaristas resaltan que cuando ahí está ese párrafo que hemos leído, se está refiriendo a una conversación privada que está teniendo el Padre con el Hijo y ha sido manifestada por el Espíritu Santo a David para que él la pueda escribir. En ese salmo, como vamos a tratar de desarrollar en esta mañana, hay algunas cosas tremendas inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjate bien, parece ser que en el original hebreo, cuando nosotros leemos, dijo el Señor a su Señor, está diciendo, dijo Jehová a Adonai. Es un término también para referirse a Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:26 nos habla también de una referencia a una conversación pues, entre el Padre y la Trinidad, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no está hablando con los ángeles, no está hablando con los seres creados, está hablando con el Hijo
y con el Espíritu Santo. Ahora bien, dentro del tiempo que tenemos voy a tratar de desarrollar un poquito lo que hemos leído y también sobre todo del Salmo 110. Si el Mesías era un descendiente de David, ¿cómo es que David le está diciendo Adonai, Señor, amo, soberano? Es decir, lo está reconociendo como su Dios. Recordemos que David era el rey de Israel. Dentro de Israel, él era la máxima autoridad y por encima de David estaba Dios. A ver, amén, gloria a Dios. Muy bien, entonces el asunto sale reflejando una incógnita, cómo David está reconociendo a un descendiente suyo como el Mesías, como el Cristo, si aún no ha nacido. Es decir, David está diciendo que de él, de su raíz, va a venir el Mesías. Si leemos, por ejemplo, la genealogía de Jesús por parte de José en Mateo o por parte de María en Lucas, en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 3, nos está diciendo que Jesús venía de la descendencia de David. Por eso lo que hemos leído, los judíos creían, bueno, de hecho todavía creen que el Mesías va a venir de la descendencia de David, aunque él ya, como nosotros conocemos, ya ha venido. ¿Qué significa entonces, hermano? La traducción de Cristo es la traducción del hebreo, del Mesías, o para nosotros en español es el ungido. Ahora bien, me gustaría entrar en un tema que normalmente no predicamos o no se predica, ya que no hay demasiada información. Es un tema que aparece en el Salmo 110, en el versículo 4. Está hablando de la orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que aparece muy pocas veces en la Biblia. Aparece en Génesis cuando Abraham viene de pelear contra 4 o 5 reyes. Viene Abraham libertando a Job porque habían ido a batallar contra Sodoma, contra Gomorra y se habían llevado a Job. Ahí aparece, como vamos a leer en unos instantes. Luego aparece en el Salmo 110 y luego, por último, aparece en Hebreos, en el capítulo 5, 7, como voy a tratar de comentar en esta mañana. Amén. Mira, lo que dice el Salmo 110, versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres, refiriéndose a Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero tratar, como te digo, de condensar este mensaje. Este sería un tema para un estudio que, si Dios quiere, lo haremos cuando nos podamos congregar, porque creo que es fascinante. Esto no es una doctrina fundamental, pero creo que es importante, bajo la óptica que tenemos en la palabra, conocer quién era Melquisedec. Volvamos un momento a David. Muchos de los escritores de la Biblia escribieron cosas que ellos no entendían. Yo imagino a David cuando estaba escribiendo este salmo, pues él pensaría, ¿qué significa esto? Sacerdote según la orden de Melquisedec. Él conocía el sacerdocio de Leví. Recordemos que David venía de la tribu de Judá y él conocía el sacerdocio de Leví. Leví fue escogido, apartado por Dios cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto y está en el desierto. Y hablamos de el orden de Melquisedec, que es antes de que fuese establecido el sacerdocio de Leví. Y yo me imagino que hay cosas que muchos escritores escribían, pero ellos ignoraban o no tenían la luz, como por ejemplo nosotros tenemos hoy. Recuerda, una cosa era ser rey y otra cosa era ser sacerdote. Ningún sacerdote en Israel podía ser fuera de la tribu de Leví. Recordémoslo bien. Había un rey llamado Uzías. Él se envaneció y quiso ofrecer un sacerdocio, y ahí llegan los sacerdotes y le dice: estás haciendo mal, tú eres el rey, pero tú no eres descendiente de Leví.
y como se enfureció, le salió lepra a Uzías y murió. Usted ya sabe, ¿verdad? Ahora bien, parece ser, hermano, que Melquisedec, según podemos estudiar, vuelvo a decir, esto no es una doctrina fundamental, pero sí que es importante tenerlo claro, Melquisedec era una teofanía o cristofanía reflejando a Cristo manifestado, pues en el Antiguo Testamento hemos visto a veces como el ángel de Jehová aparecía y le ofrecían un sacrificio y él lo aceptaba, no como el ángel de Apocalipsis, que cuando Juan recibe tanta revelación, tanta gloria, se pone a adorarle y le dice, oye, no me adores, que somos consiervos, ¿verdad? ¿Qué significa cristofanía o una teofanía? Es una aparición de Cristo preencarnado, antes, en este caso, o después de la crucifixión. Vuelvo a repetir, tenemos poco tiempo y voy a tratar de ser lo más preciso posible. Ahora bien, David venía de la descendencia de Judá, por lo que aparentemente esa profecía que sale en el Salmo 110 se contradecía, porque no era de la tribu de Leví. Pero podemos ir al libro de Hebreos, capítulo 7 y versículo 1, para tratar de tener un poquito más de luz sobre Melquisedec. Hebreos 7:1 hasta el 4 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Gloria a Dios. Hermano, para aquellos que dicen que los diezmos es a partir de la ley, podemos ver que no es cierto. Ya Abraham le dio los diezmos a Melquisedec de todo lo que tenía. No quiero entrar hoy en el tema de los diezmos ni en el tema de las ofrendas, pero creo que es importante enfocarnos en lo que estamos hablando, ¿verdad? Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Ahora, si leemos en Génesis, hermanos, dice que cuando Abraham fue donde Melquisedec, Melquisedec le salió con pan y con vino. No sé si a ti te recuerda algo esa semejanza, pan y vino. Es algo simbólico, pero está recordando el cuerpo y la sangre de Cristo revelada y manifestada y puesta delante de toda la humanidad en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, vuelvo al tema. Según la orden de Melquisedec, ¿qué podemos decir de la orden de Melquisedec? Bueno, Juan el Bautista ve a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, Jesucristo también podemos entender que si era conforme la orden de Melquisedec, en ese momento Jesucristo era sacerdote, el que ofrecía el sacrificio, y el sacrificio, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso, cuando hemos leído antes que Jesús está hablando al principio, diciéndole, dijo David, y ahí relata el Salmo 110, podemos entender que Cristo fue el último sacerdote que intercedía por los pecados del pueblo. Acuérdate, Leví, la orden de Leví, ofrecían sacrificios, pero ¿qué ofrecían? A los corderos, las tórtolas, los animales designados en la ley para cubrir el pecado del mundo. Pero Jesús, según la orden del sacerdocio de Melquisedec, él era el sacerdote y el sacrificio para Dios, no para cubrir el pecado, sino para quitarlo. Gloria a Dios. Qué bueno. Muy bien, hermanos. Es importante entonces entender, como dice Hebreos 10, 11 y 12, Hebreos 10, 11 y 12,
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. El autor de los Hebreos nos está relatando que Jesús con un sacrificio no cubrió, sino quitó todos los pecados de la humanidad. Por eso no hay nada que usted y que yo podamos hacer para ser salvos. Lo único que tú y yo podemos hacer para ser salvos es reconocer a Cristo como nuestro dueño, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Ahora, recuerda, el sacerdocio según Leví ofrecían un sacrificio para cubrir el pecado y cuando el sacerdote moría, su hijo reemplazaba su lugar. Y luego cuando éste moría, su descendencia reemplazaba su lugar y siempre tenían que estar de pie ofreciendo el sacrificio. Sin embargo, Jesús, un sacrificio, un holocausto, y a partir de ese momento, él ya, como decía Hebreos, se sienta a la diestra de Dios Padre. Él fue el último sacerdote, la última ofrenda ofrecida por nuestros pecados. Cuando estaba preparando este mensaje, me acuerdo lo que dice la Biblia, que en la vida eterna no tendremos ni llanto ni dolor. Aquellos que hemos sufrido algún accidente, alguna operación y tenemos cicatrices, no las vamos a tener. Sin embargo, la Biblia dice, mirarán al que traspasaron sus manos, las manos de Jesús todavía estarán horadadas, estarán agujereadas, recordando ese último sacrificio por toda la humanidad. Amén. Muy bien, volvemos entonces a ese pasaje que estábamos leyendo de Marcos. Había una situación en la cual podemos ver como David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y dice, y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Un poquito antes nos habla de un escriba que le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le relata, le dice lo que hay que hacer, y después en el versículo 34 del mismo capítulo 12, dice, y ya ninguno osaba preguntarle. Es importante preguntarle al Señor qué quiere que hagamos, qué necesitamos cambiar para obedecerle. Es importante venir constantemente delante de Dios y examinarnos. Quiero ir ya al centro del mensaje, a un pasaje que se encuentra en Marcos 10, 47 y 48. Nos habla del ciego Bartimeo. ¿Cómo era el título del mensaje? Bueno, no sé si te acuerdas, pero era el hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Vamos entonces a Marcos 10, 47 y 48. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Muy bien. ¿Qué está diciendo el ciego Bartimeo cuando él está reclamando y está diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí? Según nos narra unos versículos antes, Jesús pasaba con toda la multitud y el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino. Él escuchó un gran murmullo, escuchó pues mucha gente que se acercaba y él dijo, ¿qué está pasando? Y alguien le dijo, aquí viene Jesús. Aquí viene Jesús con la multitud que le está siguiendo. Él había escuchado de Jesús. Seguramente estando ahí sentado en el camino, la gente venía, pasaba, iba y venía y alguien habría dicho, pues mira, he visto cómo ha sanado al hijo de la viuda, cómo ha resucitado. Otro le diría, pues mira, yo conozco a fulano de tal que era leproso y cuando Jesús se ha acercado a él, lo ha sanado. Y así la multiplicación de los alimentos y la pesca milagrosa. No sabemos exactamente qué es lo que había escuchado el ciego Bartimeo, pero lo que sí sabemos es que tenía claro que Jesús era el hijo de David, el que está hablando el Salmo 110, el que habla
Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 de la descendencia de David. Y él cuando escucha eso no dice Jesús, el maestro, o Jesús, el de Galilea o el de Nazaret. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba publicando en alta voz, en gran voz, que él reconocía que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado, el Adonai, profetizado en el Salmo 110. ¿Y qué pasó? Jesús se acercó. Todos le decían, cállate, cállate, pero él chillaba más, él clamaba más, porque sabía que ahí estaba la oportunidad de su vida para recibir la vista. Y Jesús se acercó y lo sana. Hermano y hermana, amigo, amiga, ¿cuántas veces estamos cerca de Jesús en el camino y tenemos necesidades? Y cuando comenzamos a clamar, vienen desánimos o personas que nos dicen, no, ¿para qué vas a clamar? No, cállate. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos callamos? ¿O somos como el ciego Bartimeo, que no le importaba nada? Él quería recibir la sanidad, quería ver con sus ojos a Jesús, al Hijo de David, y clamó y clamó. ¿Qué es clamar? Es chillar, es gritar, es reconocer y decir, Jesús, Hijo de David, yo te reconozco como el enviado, como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el que va a sanar, a salvar a aquel que se acerque a ti. Amén. Muy bien. Podemos ver otro párrafo, Mateo 21:9, que también aparece la expresión el Hijo de David. Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Tremendo. La gente que iba delante y la gente que iba detrás cuando Jesús está entrando en Jerusalén, en ese pollino de asno, estaban reconociendo que Jesús era el Hijo de David, el enviado, el esperado, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero qué triste. Esos que iban delante y detrás tirando, cortando ramas, tirando palmeras, gritando, cantando, diciendo Hosana, que es un significado bíblico que se utilizaba para decir sálvame. Antiguamente se utilizaba esa palabra en las batallas o para clamar a Dios por esas batallas. Esos mismos que estaban reconociendo a Jesús, el Hijo de David, en unos días estarían acusándole y estarían diciendo crucifícalo. Hermano y hermana, qué importante es disfrutar de la palabra, qué importante es conocer la palabra, pero qué importante es perseverar y vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Qué importante es reconocer a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías, como el Rey de Reyes, el Adonai, pero qué importante es hacerlo hoy, mañana y siempre. ¿Cuántas personas comenzaron el camino? ¿Cuántas personas comenzaron a seguir a Jesús, pero se alejaron, se apartaron? Sí, tiraban las ramas de las palmeras, gritaban Hosana, Hijo de David, clamaban a Dios, lo reconocían como su Salvador, pero ha pasado el tiempo y ya no están. Recuerda, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es tiempo de jugar a ser cristiano. Yo decía por encima que le habían preguntado a Jesús sobre qué había que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le relata, le responde, y después de eso dice, y ya nadie osaba preguntarle nada. ¿Por qué? Porque tal vez tenían miedo. Tal vez hoy tenemos miedo, como tenían ellos, de que le dijéramos algo, le preguntáramos, Jesús, ¿qué hay que hacer o qué tengo que dejar? Y tal vez tenían miedo de la respuesta de Jesús. ¿Tienes miedo de preguntarle a Jesús si lo que estás haciendo está bien o está mal? ¿O qué tienes que hacer en tu vida para honrarle? ¿O qué hay que cambiar en tu corazón, en mi corazón, en nuestras vidas para honrarle? Creo que es importante hacer una autoevaluación de cómo estamos, de cómo caminamos. No importa si ayer estábamos diciendo sana, aleluya, en la iglesia, en la congregación, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Sabes algo? No importa
si tú o si yo o si el mundo reconocemos a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías, como el Adonai, como el Dios hecho encarnado, hecho carne, no importa. Él es independiente, Dios es soberano, Él es Rey de reyes, Señor de señores. A Él no le importa o no le va a dañar si nos oponemos y no reconocemos a Jesús. El riesgo del reinado de Jesús, pues no hay riesgo. Lo que ponemos en riesgo es nuestra vida eterna. Quiero entrar en la última parte del mensaje antes de ir a la conclusión. Recuerda, Melquisedec, según la orden de Melquisedec. Luego te estudias bien ese pasaje que leíamos antes de Génesis, cuando Abraham ha vencido a esos reyes. Fíjate que antes de encontrarse con Melquisedec se encuentra, va delante de él el rey de Sodoma. ¿Cuántas veces cuando hemos vencido viene el enemigo, verdad? Ahí hay un tremendo, un poderoso mensaje para desarrollarlo, y Abraham pues sigue andando, va donde Melquisedec, como yo os decía por encima, Melquisedec sale con pan y vino, lo honra, lo bendice, y ahora ese Melquisedec aparece en el Salmo 110 y por último aparece en el libro de los Hebreos. Dios siempre ha tenido un plan de salvación para nosotros. Dios te ama. Tú y yo hemos sido hombres y mujeres que Jesús ha muerto, ha derramado su sangre por nosotros. Ahora depende de nosotros si lo queremos aceptar o no. Ahora depende si tú y yo queremos aceptarlo. Quiero ir a un versículo de Apocalipsis en la última parte de este mensaje, Apocalipsis 5:5, que nos habla del león de Judá, la raíz de David, Jesús, pues como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí nuevamente el teólogo Juan nos está hablando en una situación que él está viviendo, porque él está llorando, él no ve a nadie digno de abrir el libro, y ahí llega uno de los ancianos y le dice, no llores, Juan, ¿por qué estás llorando? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está hablando de Jesús. Hermano, desde el principio del Antiguo Testamento hasta lo último, el Apocalipsis, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está manifestándose constantemente. El propósito, fíjate que dice el Cordero de Dios, que fue preparado antes de la creación del mundo, antes de que Dios hiciese el mundo. Cristo ya existía y él mismo decidió entregarse para salvarnos, por amor a nosotros. La conclusión de este mensaje, como te he dicho, trataré de preparar un estudio sobre Melquisedec, solamente enfocándonos en Melquisedec, para poder desarrollar ese personaje con una óptica más profunda. Pero la conclusión de este mensaje es, reconocemos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Mesías, como nuestro Adonai, como nuestro Salvador. Lo estamos reconociendo como nuestro Salvador, porque esa es la base de ese mensaje. No solamente reconocerle, sino aceptarle y vivir para él. Recuerda, la multitud decía, Hosana, el Hijo de David, pero en breve, a los pocos días, gritaban, crucifícalo. Hay muchos que dicen que conocen a Jesús, que leen la Biblia, que aceptaron hace años a Jesús, pero hoy no están caminando como él quiere. ¿De qué le sirvió? De nada. No puedes justificarte y decir, no, es que yo estoy tal vez en el mundo, estoy pecando, pero yo amo a mi manera a Dios. Eso no sirve, eso no vale. La Biblia dice que el que ama a Dios, pues Jesús mismo dice, guardará mis mandamientos. Y tú y yo le amamos, le vamos a obedecer. Uno de los pasajes más profundos para mí y que confronta realmente a esas personas que se llaman cristianos, pero no viven como cristianos, es ese que dice que
se acercaron a Jesús en Mateo 7, 22 y 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre y en tu nombre echemos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Volvemos a leer este último párrafo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si somos hijos de Dios, si somos personas que le amamos, no podemos solamente decir, Hosana, Hosana, bendito el Rey o bendito el Hijo de David, y luego alejarnos de él. Concluyo. Si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, como el Mesías enviado por el Padre para salvar a la humanidad, es muy fácil. Acéptalo como tu Señor, como tu dueño, como tu Salvador. Y hoy más que nunca es el momento de cada día examinarnos y reconocer nuestra dependencia absoluta a Él y esforzarnos en hacer lo que podamos hacer por honrarle. Vamos a orar dando gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Jesús, porque tú eras y tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el Adonai profetizado. Tú eres y fuiste el sacerdote y la víctima, el sacrificio, el holocausto a la vez. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque dejaste la comodidad, dejaste la gloria para venir a morir por nosotros. Gracias, Señor. Nadie te obligó, pero te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por haber venido y haber derramado tu sangre, haber dado tu vida por nosotros. Gracias porque tú rompiste el velo que nos separaba del Padre. Yo presento a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, para que al escuchar este mensaje tú los puedas bendecir, tú los puedas ayudar a perseverar y que puedan tomar, dirigidos por ti, Espíritu Santo, las mejores decisiones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí el mensaje. Espero que el Señor os haya hablado, espero que la palabra del Señor os haya bendecido, pues realmente ese es nuestro deseo. En unos instantes seguimos con vosotros con la intercesión. Que Dios os bendiga grandemente. Bendiciones. Hasta el próximo culto, hasta el próximo programa.